Hoy comenzaremos a explicar las biomoléculas y comenzaremos con los carbohidratos. Entonces, las biomoléculas, o también llamadas macromoléculas, son las moléculas que constituyen las células. Las biomoléculas se clasifican en 4 grupos: carbohidratos, lípidos, aminoácidos y nucleótidos. Entonces, los carbohidratos se clasifican en 3 grandes grupos. Un primer grupo se denominan monosacáridos o unidades monoméricas. Cuando varios monosacáridos se unen, forman oligosacáridos, que son la segunda parte, y la tercera forma se denominan polisacáridos. Comenzaremos entonces con los monosacáridos. Los monosacáridos son cristales blancos a temperatura ambiente y se caracterizan por ser moléculas que son solubles en el agua, o sea, son moléculas polares que se pueden disolver en cualquier solvente polar. La fórmula empírica molecular de los monosacáridos se puede calcular con la fórmula CH2ON, donde N significa el número de carbonos. En los monosacáridos, el número de carbonos puede ser desde mínimo 3 hasta 9. Desde el punto de vista químico, los monosacáridos se clasifican en aldosas y cetosas. Esa clasificación está dada por el carbono carbonilo. Estos dos carbohidratos que observamos acá son característicos de los monosacáridos. El de la izquierda, que tiene el carbono carbonilo con el grupo funcional aldehído, sería una aldosa, y el de la derecha, que tiene un carbono carbonilo con el grupo funcional cetona, se denomina una cetosa. Si observamos detalladamente estos dos carbohidratos, vemos que la aldosa y la cetosa tienen el mismo número de carbonos. La aldosa tiene 4 carbonos y la cetosa presenta 4 carbonos. Para poderlos identificar, la química orgánica nos definió un prefijo según el tipo de carbonos que tenga la molécula. Entonces observamos en esta tabla que un carbohidrato de 3 carbonos recibe el prefijo tri, un carbohidrato de 4 carbonos recibe el prefijo tetra, uno de 5 el prefijo penta, uno de 6 hexa y uno de 7 hepta. Normalmente en la naturaleza solo encontramos carbohidratos entre 3 y 7, pero si existen más, habrá prefijos para esos tipos de carbohidratos. Entonces, estos dos carbohidratos que son de 4 carbonos los podemos identificar como aldotetrosas y cetotetrosas. Ambos carbohidratos son carbohidratos de 4 carbonos, pero son de grupos funcionales diferentes. Es así como se pueden identificar las familias de aldosas y cetosas según el número de carbonos utilizando el prefijo ya definido. La nomenclatura de los monosacáridos tiene varias propiedades. La primera que observaremos es la forma Labeo o Dexter. Si observamos este carbohidrato, vemos que tiene 4 carbonos quirales, pero el que nos interesa para la nomenclatura es el último. En este caso, en esta forma Fischer, el OH está a mano derecha, lo cual lo denominamos como carbohidrato Dexter o carbohidrato D. Este carbohidrato también presenta 4 carbonos quirales, pero el último carbono quiral en la forma Fischer, el OH está a mano izquierda, entonces lo denominamos un carbohidrato Labeo o carbohidrato L. La segunda propiedad importante para la nomenclatura es la rotación de la luz polarizada. Esto significa que cuando sometemos una solución de un carbohidrato tipo monosacárido, no importa que sea aldosa o cetosa, en un polarímetro, que es un instrumento que es como el que estamos observando en esta imagen, la luz va a ser rotada en un ángulo específico según el tipo de carbohidrato. Si la rotación se da hacia la derecha, se dice que el carbohidrato tiene una rotación de la luz polarizada positiva. Y si el carbohidrato rota la luz en un ángulo hacia la zona izquierda del observador, se dice que el carbohidrato tiene una rotación negativa. Entonces, se puede decir que los carbohidratos son o más o menos según el tipo de rotación de la luz polarizada. Por último, en la nomenclatura aparece el nombre específico del monosacárido. Ese nombre se le dio conforme a quien lo descubrió y se le da un nombre característico que es único del carbohidrato. Entonces vamos a ver este ejemplo. Este carbohidrato que estamos viendo aquí tendrá un nombre de la siguiente manera. Lo primero que hay que tener en cuenta es en qué posición está el OH del último carbono quiral. Aquí está a la derecha, entonces este carbohidrato tendrá como primer elemento su prefijo D.
Luego de esto, al observar este carbohidrato en el polarímetro, se dan cuenta que el carbohidrato rota la luz polarizada hacia la derecha. Entonces este carbohidrato recibirá el signo más por haber rotado la luz polarizada a la derecha. Por último, observamos que este carbohidrato es una aldohexosa, pero hay muchos tipos de aldohexosa. Para ello se le da el nombre específico, que sería en este caso la glucosa. Entonces, en conclusión, este carbohidrato se deberá llamar D más glucosa, que es un tipo de aldohexosa entre la gran familia de aldohexosas que podrá tener la naturaleza. La nomenclatura nos permitió determinar entonces que si existía una D más glucosa, su enantiómero debería ser la L menos glucosa, una molécula que se comportaba totalmente opuesta a su enantiómero. Esto significa que los carbohidratos fueron organizados en pares, en D y en L, pero se descubre que en la naturaleza los carbohidratos más comunes son los isómeros D. Proceder entonces a explicar los monosacáridos tipo aldosa y sus propiedades biológicas y cuáles son más importantes en la naturaleza. La primera aldosa que veremos será la aldotriose. Esta aldotriose es conocida como D-gliceraldehído, dado que es el primer carbohidrato tipo aldosa que no tiene sino un carbono quiral, y como observamos en esta forma Fischer, el OH del carbono quiral está a la derecha. Las dos aldotetrosas más importantes de la naturaleza son D-eritrosa y D-treosa. Ambos monosacáridos tienen dos carbonos quirales, lo cual le permite ampliar el número de elementos pertenecientes a esta familia. Esta imagen nos permite ver un poco el panorama de cómo se van ampliando el número de carbohidratos dentro de la familia de las aldosas. El gliceraldehído, que era una aldosa con 3 carbonos, solamente tiene un carbono quiral, que en este caso es el carbono 2, y en consecuencia solamente tendrá 2 estereoisómeros posibles, el D y el L. En cambio, las aldotetrosas tienen 4 estereoisómeros, D y L eritrosa y D y L treosa, porque tanto la eritrosa como la treosa poseen 2 carbonos quirales, respectivamente el carbono 2 y el carbono 3. En general, hay 2 a la n estereoisómeros posibles de un compuesto que tenga n carbonos quirales. Para determinar el número de isómeros posibles se debe utilizar la fórmula 2 a la n, siendo n el número de carbonos quirales que posee la molécula. Para la eritrosa, el número de carbonos quirales es 2, entonces el total de isómeros posibles es 2 a la 2, que equivaldría a 4. En este caso tendríamos 2 pares de enantiómeros, que son la D-eritrosa y la R-eritrosa, y otro par de enantiómeros que son la D-treosa y la L-treosa. La relación que existe entre la eritrosa y la treosa son diasterómeros. Observamos en esta imagen las aldopentosas más importantes. Encontramos a la ribosa, que es el carbohidrato que hace parte del DNA y el RNA, la arabinosa, que hace parte de plantas y de algunos insectos, la silosa también hace parte de plantas y de algunos elementos de extracción, y la lixosa, que también es un carbohidrato importante en la naturaleza, pero no es tan común como las otras 3. Observamos aquí que estamos viendo solamente las formas D, que son 4 formas posibles. Sus isómeros, o sea, sus enantiómeros L, harían un total de 8 moléculas tipo aldopentosas, lo cual nos cumple la fórmula 2 a la n, que en este caso sería 2 a la 3, porque cada carbohidrato tiene 3 carbonos quirales, dando un total de 8. En este caso estamos viendo los 4D y nos faltarían los 4L, pero acá mostramos los 4D porque son los más comunes en la naturaleza. Los carbohidratos de 6 carbonos, que son aldosas,
más conocidos como aldohexosas, son este grupo que estamos observando aquí. Es uno de los grupos más importantes de la naturaleza, dado que son los más representativos monosacáridos que se van a unir para formar así oligosacáridos y polisacáridos. La glucosa es el carbohidrato más importante de esta familia, sin lugar a dudas es el elemento representativo de todos los carbohidratos, junto después con la galactosa y la manosa. Los otros carbohidratos que están haciendo parte de esta familia son menos comunes y son carbohidratos que no son muy naturales, muy de la naturaleza, pero los podemos encontrar en algunos organismos vivientes. Entre ellos estamos observando también que solamente vemos los carbohidratos D, nos quedarían faltando los L, y si volvemos a aplicar la fórmula de 2 a la N, observamos que nos da un número de 16 isómeros posibles. Aquí solamente estamos viendo 8, que solamente son los D, que son los más comunes de la naturaleza. Las pentosas y las hexosas presentan una isomería especial que se denomina epímeros. Este par de carbohidratos tienen 4 carbonos quirales cada uno, pero tienen una relación especial por la siguiente causa. Lo primero, si observamos el carbono 2 de ambos carbohidratos, vemos que ambos carbonos quirales son imágenes. En cambio, los otros carbonos no son imágenes, son exactamente iguales. Entonces, este par de carbohidratos son epímeros en el carbono 2. Observemos este otro ejemplo. En esta imagen vemos 3 moléculas que están relacionadas con la glucosa, que es la que está al centro. La glucosa y la galactosa son epímeros en el carbono 4. ¿Esto qué significa? Que si miramos el carbono 4 de la glucosa, vemos que es imagen del carbono 4 de la galactosa. En cambio, los otros carbonos son exactamente iguales. Si observamos a glucosa y a manosa, vemos que el carbono 2 de la manosa es imagen del carbono 2 de la glucosa, y los otros carbonos quirales son exactamente iguales. Pues bien, glucosa y manosa también son epímeros, pero en este caso son epímeros en el carbono 2. Para terminar con las aldosas, tenemos este cuadro. Vemos que el gliceraldehído es el ancestro de todas las aldosas y aparecen esas aldosas por adición de carbonos. El gliceraldehído es un intermediario metabólico importante en el catabolismo y en el anabolismo de carbohidratos y lípidos. Es un intermediario importante en la glucólisis y en la lipogénesis. La eritrosa es otro carbohidrato importante que aparece en un ciclo metabólico que se denomina ciclo de pentosas. Es un intermediario que permite la interconversión de carbohidratos. La ribosa es el monosacárido más importante para formar nucleótidos de DNA y RNA. Y por último, las 3 hexosas más importantes, que es la glucosa, manosa y galactosa, y su importancia radica en que son carbohidratos que tienden a unirse para formar oligosacáridos y polisacáridos. Continuemos entonces con los monosacáridos tipo cetosas. Vamos a ver a continuación las cetosas más importantes para la naturaleza. La cetosa más pequeña de la naturaleza es la cetotriosa, conocida como dihidroxiacetona. Si observamos bien este carbohidrato, vemos que no tiene ningún carbono quiral. Por esa razón es el único de la naturaleza porque no tiene ni D ni L, solamente existe como dihidroxiacetona. Si le adicionamos a la dihidroxiacetona un carbono más, se denominaría un cetotetrosa. Esta cetotetrosa tiene un carbono quiral. Por esta razón existen 2 formas, la D-eritrulosa y la L-eritrulosa. En la naturaleza el más común es la D-eritrulosa. Al adicionar un carbono a la eritrulosa nos aparecen las cetopentosas. Las 2 cetopentosas más importantes son la ribulosa y la silulosa, que aquí observamos en su forma D y tendrá su enantiómero L cada una, dando un total de 4 isómeros posibles. Si a los ribulosa o a la silulosa le adicionamos un carbono más, aparecen las cetohexosas. De esta familia, la más importante es la fructosa.
En esta imagen estamos observando entonces la gran familia de cetosas. Todas derivaron a partir de la dihidroxiacetona, que es un intermediario de la glucólisis. Es una molécula que se ha generado en el proceso de catabolismo de carbohidratos. También hace parte de esta familia la ribulosa y la cilulosa, que son carbohidratos que aparecen en el intermediario de un ciclo que se llama ciclo de pentosas. Por último, la fructosa sería el carbohidrato más importante de esta familia, de este grupo de cetosas, que es una cetohexosa, y este monosacárido tiene la capacidad de unirse a otros carbohidratos tipo aldosa, ejemplo con la glucosa o con la manosa, para formar oligosacáridos y polisacáridos. Culminamos entonces esta tercera entrega del curso de bioquímica. Hemos visto lo relacionado con los monosacáridos, sus propiedades físico-químicas y sus propiedades biológicas. Nos veremos en las próximas entregas. Hasta pronto.